Otro tipo de cambio de entropía que podemos tener, además de los cambios de fase reversibles, que es donde la temperatura y la presión se mantienen constantes y son los conocidos que nosotros estamos acostumbrados a ver, también podemos tener cambios de entropía en procesos irreversibles. Retomando un poco lo que es el diagrama de fases de sustancias puras, con el cual nosotros ya estamos muy bien familiarizados, podemos hablar sobre diferentes cambios de fase irreversibles. Y vamos a irlo describiendo en este diagrama para nosotros poder tener una mejor idea de lo que en realidad está ocurriendo con esas sustancias, porque son cambios que eventualmente o que nosotros no observamos diariamente o de manera tan cotidiana. El primero, que es el que se encuentra aquí, en este punto nosotros esperaríamos que cualquier sustancia que contenga las condiciones de presión y temperatura en el punto 1 esté en el estado sólido. Sin embargo, existe un estado donde la sustancia puede que se encuentre como líquida en lugar de estar sólida. Y ese sería un ejemplo claro de lo que es un cambio de fase irreversible, porque ese proceso, cuando vuelva a su estado normal, no podrá volver en las mismas condiciones en las que llegó. Y eso es la característica de los procesos irreversibles. A ese caso, ese cambio irreversible, le vamos a llamar que es un líquido súper enfriado. En realidad, probablemente ese líquido comenzó en cualquier lugar de esta región y empezó a disminuir temperatura. Imaginemos que mantenemos la presión constante, entonces nosotros disminuimos temperatura, pasamos por la curva de equilibrio del cambio de fase, pero no realiza el cambio de fase. Las moléculas no pasan del estado líquido al estado sólido, continúan en el estado líquido. Como tiene características de líquido, pero con una temperatura menor a la que en esa presión debería de estar como sólido, se le llama por esa razón como líquido superenfriado. Del otro lado de la curva podemos también tener el caso 2, que es en el cual nosotros deberíamos en esta región, toda esta región, cualquier punto que esté sobre esa región debería de estar como líquido. Pero existen algunos casos en los que en lugar de comportarse como líquido, se comporta, siempre mantiene las características de sólido a una temperatura superior a la temperatura en la cual debió haber hecho su cambio de fase. A ese estado irreversible o ese estado que no es de alguna manera común, le vamos a llamar un sólido supercalentado. Siempre mantiene el estado de agregación que actualmente conserva. Observen en uno, él debería de estar sólido, pero se encuentra líquido, entonces se llama un líquido superenfriado. Y en el caso 2, debería de estar sólido, debería de estar líquido, pero él está sólido, entonces le llamamos sólido supercalentado. O sea que la primera palabra del estado de agregación corresponde al estado de agregación en el que se encuentra, aunque debería de encontrarse con otra configuración, en sus átomos. Si colocamos otro punto sobre este diagrama de fase, encontraremos el punto 3, que nosotros cualquier punto sobre esta región esperaríamos que se encuentre como vapor, pero él en realidad va a encontrarse como líquido. Entonces ahí viene también el nombre. Si está en 3 y está como líquido, él es un líquido supercalentado. Si está en 2 y está como sólido, él es un sólido supercalentado. Si está en 1 y se encuentra como líquido, será un líquido superenfriado. Supercalentado cuando supera las temperaturas de sus condiciones de transición, y superenfriado cuando las temperaturas son inferiores. He tratado de dejar aquí los números prácticamente considerando la misma presión para que nosotros podamos tener una idea al movernos, solo mover la temperatura y mantener la presión constante. Otro caso que podemos tener es en el punto 4, donde debería de estar como líquido. Cualquier punto que caiga como líquido debe de ser líquido, pero en este caso 4 se encuentra como vapor. Entonces sería un vapor súper enfriado, como es el caso de 1, que es el líquido súper enfriado. Este vapor súper enfriado también se es conocido como un vapor súper saturado.
Y es supersaturado porque las moléculas, hay tanta molécula en el estado de vapor que están tan juntas que automáticamente debieron condensar por la proximidad en la que se encuentran, pero no ocurre ese proceso, entonces se mantiene siempre como vapor. Estos estados son conocidos como metaestados porque realmente no están en equilibrio, pero es un equilibrio temporal. Es un equilibrio que realmente no va a durar mucho tiempo, son inestables a lo largo del tiempo, no es como una solidificación habitual, como una condensación, que son procesos bien establecidos. También no todas las sustancias, o no es fácil, no bajo todas las condiciones podemos crear estos cambios o estos metaestados. Tienen algunas aplicaciones interesantes que actualmente puede sacarse provecho para la construcción o la generación de nuevos materiales. El punto que, así como lo tenemos en la curva de líquido-vapor, podemos también tener los mismos puntos de sólido-vapor. La diferencia es que estos puntos pueden ser comunes o podemos encontrarlos o generarlos con más facilidad que quizás en la curva de sólido-vapor, porque ya este equilibrio requiere prácticamente que las moléculas de un estado muy organizado como es el sólido pasen a un estado de vapor donde se encuentran más dispersas. Los nombres se mantienen y por eso he colocado el mismo número, donde 2 representa que acá debería de estar, en esta región, él debería de estar como vapor, pero se encuentra sólido, entonces será un sólido supercalentado. Lo mismo que en 4, él debería de estar, si fuese el sentido contrario, él debería de estar en esta parte sólida, sin embargo está como vapor, entonces será un vapor súper saturado. Conserva los mismos nombres de la parte del equilibrio líquido-vapor, pero en la curva de sólido-vapor. Esos cambios, como ya lo mencioné, son cambios de fase irreversible y son conocidos como metaestados porque son inestables a lo largo del tiempo. Cualquier perturbación hace que las sustancias vuelvan a sus estados de equilibrio más próximo y equilibrios reversibles. Para volver a ejemplificar, podemos tener la definición que un líquido superenfriado es un líquido que sigue como líquido cuando debería de estar como sólido. Incluso el agua puede representar esto y tenemos ejemplos o se han encontrado agua superenfriada hasta menos 40 Celsius, lo cual es un valor muy distante del valor que nosotros tenemos a una atmósfera que es de 0 Celsius, o sea que el agua logró bajar hasta menos 40 para mantenerse siempre como un líquido en el estado de agregación líquido, pero no debería de estar en ese estado, ¿no? Entonces se denomina, no es un estado habitual, entonces se denomina líquido superenfriado. Un sólido supercalentado es un sólido que sigue como sólido cuando debería de estar como líquido. Y un ejemplo, igual el agua a la presión de una atmósfera, se han encontrado casos donde el agua puede supercalentarse hasta 280 Celsius, que es un valor muy elevado. Nosotros este tipo de fenómenos los podemos encontrar, los podemos realizar, por ejemplo, en nuestra casa, un par de experimentos para hacer líquidos superenfriados o sólidos supercalentados, pero no siempre es el caso. Aquí he cometido un error porque este ejemplo del agua, que es el agua supercalentada, corresponde a un líquido supercalentado. Entonces en la diapositiva ya aparecerá corregido, porque el líquido supercalentado es un líquido que sigue como líquido cuando debería estar como vapor, y ese es el caso del agua a una atmósfera que se encuentra a 280 Celsius. Debería de haber ya pasado a 100 Celsius como vapor, pero sin embargo se mantiene líquida hasta 280. Y repito nuevamente, el sólido supercalentado es el caso de un sólido que debería de estar como líquido. Son casos menos comunes que quizás el caso del agua, que puede representar tanto la fase superenfriada como supercalentada de su líquido.
Y finalmente tenemos un vapor supersaturado, que es un vapor que sigue como vapor cuando debería estar como líquido. Entonces ese vapor tiene tantas moléculas juntas que debió haber automáticamente condensado, pero sigue manteniéndose. ¿A qué se debe esto? Se debe a que puede ocurrir un estado en el que las moléculas de alguna manera podríamos decirlo que no perciban que deben de tener un cambio en sus estados de agregación. Se logra a través de los procesos de disminuir las perturbaciones en las cuales puede ocurrir para poder, cuando me refiero a perturbaciones me refiero a cambios de temperatura, a cambios de presión, a incluso cambios, un trabajo que se ejerza, un golpe o alguna especie de choque sobre esos sistemas. Eso podríamos considerarlo como una perturbación. Para dar un ejemplo de esos metaestados, vamos a tomar la figura 3.7 de su libro de texto, donde básicamente se ejemplifica cómo iríamos de un proceso donde tenemos agua líquida. El agua líquida, obviamente, desde que yo veo esta temperatura y veo esta presión, yo sé que a esa presión el agua debería estar, no podría existir agua líquida a menos 10 Celsius. Debería de estar a 5 Celsius para que fuese agua líquida, o incluso a 0, podría estar en la parte de equilibrio líquido sólido, pero menos 10 yo ya me doy cuenta de que algo extraño está pasando. Y luego el hielo sí puede estar a menos 10 y una atmósfera no es, en condiciones habituales. Entonces quiero ir de 1 a 2. Ese será mi proceso, y al igual que lo hice en entropía, empiezo a describir lo que vamos a llamar como trayectorias, o cuando digo trayectorias hago referencia a cuál es el camino que voy a tomar, porque todo lo que son procesos irreversibles realmente necesitan trayectorias para poderse ejecutar. Cuando yo voy con esta agua súper enfriada hasta hielo sólido, en el transcurso, que es un proceso irreversible, yo voy a tener mezcla de agua y de agua líquida y de agua sólida. Y eso no tengo manera de medirlo con los principios termodinámicos que he estudiado. Si retomamos el diagrama de fase para colocar esos puntos, vamos a darnos cuenta que necesitamos esta trayectoria. Primero vamos a ir con esa agua líquida que está a menos 10, siempre manteniendo el agua líquida. Ahora esa agua líquida irá hasta 0 Celsius, que es el punto de equilibrio más próximo que tiene. Si nosotros lo vemos en ese gráfico, será esta línea morada. Yo me encuentro acá. Supongamos que a esta condición, toda esta es la presión de una atmósfera, y que acá tengo menos 10. Entonces me encuentro en ese punto, y el cambio en A lo que está haciendo es regresándolo siempre como agua líquida desde menos 10 hasta 0 Celsius, que es el punto de equilibrio más próximo que tenemos. En B lo que hace básicamente pasa de líquido a sólido, siempre manteniendo temperatura y presión constante. Este cambio de entropía ya lo conocemos, es una transición de fase reversible. Al igual que A era un calentamiento reversible, también conocemos cómo medir un cambio de entropía en ese caso. Entonces estamos delimitando, estamos describiendo trayectorias o procesos que son conocidos y que podemos cuantificar. El proceso directo de 1 a 2 nosotros no podemos cuantificarlo, por lo que les mencionaba, están en estados intermedios de mezcla de agua y hielo, que son procesos irreversibles que no tenemos manera de medirlos, por lo menos de manera termodinámica, que es la que se basa en procesos que se basa en equilibrios y en procesos reversibles. En B, que lo he marcado con el círculo negro, en esa línea de equilibrio es donde ocurre esta solidificación. El agua se mantiene y se solidifica. Ya para la parte de C lo que vamos a hacer es que vamos a enfriar. Ya tengo mi sólido, que es lo que yo deseaba, y lo voy a enfriar para llevarlo hasta la temperatura de menos 10 y manteniendo presión constante.
Y para eso, pues la línea verde, como pueden verlo ahí, estaba morada y ahora la verde va en el sentido contrario. De 0 Celsius lo va a enfriar. La diferencia es que ahora lo está enfriando como sólido y cuando iba con la línea morada lo estaba calentando como líquido. Esa sería más o menos la trayectoria que él está haciendo en ese proceso. Si quiero medir el cambio de entropía del estado 2, que es el estado que tengo acá, que básicamente en este punto es el mismo, solo que en el estado 1 está como líquido y en el estado 2 está como sólido. Entonces sería del estado 2 al estado 1 y el cambio de entropía corresponde al cambio en A más el cambio en B y más el cambio en C, haciendo uso de que vamos a tomar la entropía como una función extensiva y que podríamos sumar esos valores, esos aportes de entropía que tienen en cada uno de esos casos. La suma, como es función de estado, deberá ser igual de ir de 1 a 2. Ese sería el ejemplo y más o menos sería la dinámica que tendríamos que seguir cuando es un sólido supercalentado, cuando es un vapor supersaturado o cuando es un líquido supercalentado. Es fundamental para este tipo de casos saber ubicarse en el diagrama de fases de temperatura-presión o presión-temperatura y saber identificar, hacer las trayectorias de los procesos en esos diagramas, tal cual yo lo he mostrado aquí. Hay otro cambio de entropía que sería con el que tenemos que finalizaríamos, que es los cambios de entropía cuando tenemos mezclas de gases ideales inertes, o sea que no reaccionan entre ellos, con temperaturas y presión constante. Aquí podemos ver el ejemplo donde tenemos un gas A que está separado de un gas B. Ahí están las condiciones de operación, presión, temperatura, el volumen de A, los moles de A. Se mantiene la misma presión y temperatura en el espacio de B, pero los volúmenes y las cantidades de B son distintas. Y lo que yo quiero es saber cuánto corresponde al cambio de entropía cuando estoy realizando esa mezcla. Una vez que tengo la mezcla, el volumen total será el volumen de A más el volumen de B. La temperatura se mantendrá constante y la presión, y los moles, obviamente los moles totales serán los moles de A más los moles de B. En este proceso ocurren dos etapas. Primero, lo que va a ocurrir es una expansión reversible a temperatura constante. La expansión del gas A través del volumen que está siendo ocupado por B y la expansión del gas B a través del volumen que está siendo ocupado por A. Como estamos trabajando con gases ideales y podemos utilizar la ley de Dalton, donde nos dice que el volumen será tomado como el volumen que ocupase él si se encontrara solo. Entonces podemos ver que podemos despreciar en ese caso los volúmenes de los gases restantes que se encuentran en la mezcla. Otro aporte de entropía que se tendrá es ya en sí del mezclado. Primero es la expansión de uno de estos en otro y luego cuál es la energía o cuál es el cambio de entropía que se va a tener al mezclar A y B en ese. Básicamente son dos aportes. Entonces la entropía total de ese proceso será el delta S1 más el delta S2, que corresponden a la expansión y al mezclado del proceso. Al hacer eso, veo que el proceso de mezclado, yo ya conozco la manera de medir la expansión de un gas. Ahora el volumen final es el volumen total y lo he denotado solo con V, pero esto nosotros ya lo teníamos. El delta S1 corresponde a el delta S que va a tener la expansión de A más el delta S que va a tener la expansión de B. O sea, cómo se expande el gas A y cómo se expande, bueno, aquí lo habíamos colocado en minúscula, cómo se expande el gas A y cómo se expande el gas B. Y esta es la misma definición que vimos para la expansión isotérmica de un gas ideal. Para el caso de la entropía total, tenemos que saber cuánto corresponde el delta S de 2, que corresponde al mezclado. En este caso, como los gases son ideales, podemos decir que la energía, que
la energía como calor que se invierte para el proceso de mezclado es igual a cero. Y como la definición de entropía va de la mano con el calor, podemos decir entonces, decimos o aseguramos que entonces que el cambio de entropía en 2 será igual a cero, que corresponde al mezclado, por la condición de una mezcla ideal. Una mezcla ideal, y en este caso los gases ideales se mezclan perfectamente. Si no fuese una mezcla ideal, podríamos tener una liberación de calor al momento de mezclar los gases o una absorción de calor, de energía como calor. En el caso de los gases ideales no ocurre, entonces la entropía total corresponde solo al delta S1, que es el que está escrito abajo. Solo he cambiado las fracciones de volúmenes por fracciones molares, que viene de la definición del volumen total con la ecuación del gas ideal y del volumen de A con la ecuación del gas ideal. Y también, como esto queda al inverso, en realidad esto queda al inverso de XB y acá queda el inverso de XA. Entonces, para poder escribirlo no en términos del inverso, saco el negativo por propiedades de logaritmos y ya me quedan las fracciones de A y B, por si tengo fracciones molares y no tengo volúmenes. Indistintamente puedo utilizar cualquiera de las dos porque la última viene de las relaciones de volúmenes. ¿Cuál es otra de las conclusiones que podemos sacar? Sabemos que los volúmenes, que las fracciones molares, siempre son menor que 1, de manera que este logaritmo será un número negativo. Como tengo un número negativo aquí al lado, podemos ver que el cambio de entropía total de una mezcla de gases ideales a temperatura y presión constante siempre será positivo. Quiere decir que es un proceso que tendríamos, que ocurriría en ese sentido, si el proceso es isotérmico y isobárico. Esa sería la conclusión de las mezclas en la expansión de dos gases que se encuentran confinados en volúmenes distintos.